Por decir dos palabras, ¿cómo está distribuida el agua en la Tierra en general? Consérvenlo a nivel más que nada eh, promedio, ¿no? Vamos a suponer de que tenemos la Tierra que es un valor de, esto está más o menos aproximadamente en valores físicos reales, dice que son unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos todo el planeta. Y si consideráramos ese volumen y tomáramos, digamos, el agua en términos de la altura de la columna que representa sobre la Tierra, miren esto, los océanos serían el 97,5% del agua existente en el planeta. Y si tomáramos, digamos, una columna de agua, que es lo que yo le decía en términos promedio de todo el planeta, y nos estamos dando cuenta de que ocuparía, digamos, 2.600 metros de altura de agua. ¿Por qué? Porque los océanos son recontraprofundos en promedio, ¿no? Tanto el océano Pacífico, Atlántico, Índico. Bien, ya se van dando cuenta de que prácticamente todo el agua en el planeta Tierra es el océano. Y el problema que eso tiene que es agua salada y que no es utilizado por los seres vivos como fresh water o agua fresca que se llama, o agua dulce. ¿Sí? O sea que ya estamos dándonos cuenta de que justamente todo lo que decimos que nos sobra de agua no nos sirve para la vida. En realidad, ¿se puede hacer útil para la vida? Sí. ¿Por qué no se lo utiliza? Porque es carísimo hacer potable el agua salada. Hay que destilarla, etcétera, etcétera. Dicho esto, continuemos con lo que nos queda, que es el 2,5% restante. ¿Dónde está? Bueno, miren, 2% están en el hielo, en las altas cumbres o en los casquetes polares, que si lo tomáramos, digamos, en término medio como una altura de columna, serían más o menos 56 metros en todo el planeta. ¿Es importante? Sí, es importante. La verdad que realmente es la reserva de agua dulce que no tenemos que perder de vista, ¿no? De todas maneras, 56 respecto de los 2.600, ya se van dando cuenta que es mínima. Y realmente, ¿qué es lo que disponemos más a mano y echamos mano todos los días y hacemos estrago con lo que no consideramos? Cuando abrimos la canilla, cuando vertemos porquerías a la superficie, ¿sí? Y al agua, digamos, enterrada, ya sea el agua subterránea, los ríos, mares interiores, más que mares, pónganle lagos o lagunas interiores, todo lo que es agua dulce. Fíjense que estamos hablando de la repartición del medio punto restante de agua y no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo con el mal uso y con la contaminación fundamentalmente de eso. Esto lo quería aclarar, básicamente lo vamos a reforzar cuando estemos hablando más que nada, digamos, de la parte hídrica en el suelo, ¿sí? Y de balance hidrológico, que es lo que compite con animales y con el uso consultivo por los propios seres humanos. Y ahora yo me voy a abocar a esta partecita que es prácticamente mínima, que es el vapor de agua. Pero miren esto, el agua enterrada son 16 metros y todo el agua, digamos, en superficie dulce es menos de medio metro de agua en la superficie de la Tierra. O sea que es mínimo. Y hacemos mucho estrago con esto. Después lo seguimos, cuando hablemos de la parte del ciclo hídrico, seguimos ahondando justamente esto que es lo importante como agua líquida. Y ahora me voy a abocar a lo que es la mención del agua en términos de fase vapor en la atmósfera, que es en términos porcentuales menos, digamos, de la milésima parte, con lo cual es ínfimo. Si lo tengo que tomar en términos de altura, miren esto, representa lo que veníamos hablando en metro, en realidad son 2,5 centímetros, es prácticamente nada lo que representa el agua como vapor en la atmósfera respecto a todo el planeta. Sin embargo, ese nada tiene implicancias, digamos, meteorológicas y climáticas fundamentales. ¿A través de qué? De lo que yo les mencionaba, del transporte, digamos, de calor en términos de calor latente a través de los climas de la Tierra. Por eso les hago esta mención. Ahí lo tienen. Importancia del vapor de agua. Paso rápido, esto ya lo saben y después lo leen. Vamos a frenar en lo que sea un poquito más complejo de entender o de analizar.
Dice, origen de las formas de condensación y precipitación. Estamos hablando del ciclo hídrico que vamos a tratar con bastante detalle. Ya lo vieron la clase pasada cuando les mencioné, regulador de la temperatura del aire, su alta capacidad calórica y su calor latente de vaporización alto, a razón de 600 calorías por gramo, ya les había mencionado, lo vuelvo a reiterar, para ser más preciso eran 580 o 578 físicamente hablando, lo hace como un regulador de la temperatura perfecto, ¿no? Es todo lo que dijimos de los climas oceánicos respecto de lo que eran los climas continentales. Dice, interviene fundamentalmente en la redistribución de la energía, transporte de calor latente, cambio de líquido y sólido en intervalo, digamos, de las temperaturas atmosféricas a nivel de los ciclos diarios y anuales. Todo lo mismo de lo que vengo repitiendo. Si queda alguna duda, por favor, me la agendan en el chat y cuando terminamos un poco de hablar de todo esto, lo discutimos entre todos. Esto lo estudian, después lo vamos a ir viendo, pero básicamente ya se los mencioné. Si queda alguna duda, vayan a algún libro de física, que está el de la propia cátedra de la facultad, o algún otro libro de física que ustedes tengan a mano, o si no, nos preguntan y lo redirigimos a leer. Inclusive hay algunos materiales de meteorología donde pueden ampliar un poquito más de esto. Pero básicamente ahí tienen, el agua en la atmósfera se encuentran las tres formas, básicamente es justamente uno de los detalles que buscan los astrofísicos buscando vida en otros planetas, la presencia de agua en las tres fases, que tiene que ver justamente con lo que se denomina en las órbitas respecto de los astros, la zona Ricitos de Oro. Ricitos de Oro, la zona es en la cual está a la distancia del astro Sol, digamos, o de la estrella que contempla el sistema planetario, tal que permita la presencia, digamos, del agua en forma líquida. Eso depende del balance de radiación por la temperatura y de la presión de los gases que estén ejercidas sobre ese planeta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marte también está medio cerca de la zona Ricitos de Oro, pero como perdió la atmósfera y tiene un centro sólido que no retuvo esas moléculas, no tiene presión atmosférica suficiente. ¿Hay agua en Marte? Sí, se ha detectado. ¿De qué manera? ¿En términos de vapor o en términos de hielo? Pero no hay agua líquida. ¿Por qué? Porque no tiene presión atmosférica prácticamente. Con lo cual deja, digamos, prácticamente prohibido la presencia, digamos, de vida tal cual la conocemos, o al menos en organismos superiores. Están tratando de buscar en el suelo marciano, en algunos lugares, un poco de vida en términos de bacterias, que es lo que quieren ver, y ver si antiguamente hubo alguna otra clase de vida. Pero bueno, les menciono esto a título informativo para que se den cuenta de que las tres fases del agua en algunos sistemas planetarios son prácticamente definitorios a la hora de búsqueda de vida, ¿no? En otros lugares. Vapor de agua, fase gaseosa, esto lo recontra, perdón, lo recontrasaben, perdón que se me movió el mouse, ahí está, invisible debido a muy pequeño tamaño, o sea, el vapor de agua no se ve, ustedes tienen alrededor de ustedes, en las casas, vapor de agua flotando alrededor de ustedes y no lo ven, ¿sí? Mientras que cuando o sea, ese vapor de agua se empieza a condensar, empieza a generar distintos tipos de gotitas, que ya lo vamos a ver en un rato, y ahí empiezan a serse visibles o por lo menos enturbiar el aire. Vamos a ver bruma, neblina, niebla, nube, etc. O cristales de hielo, que es la fase sólida, como estructura ordenada o desordenada de acuerdo al proceso físico que lo congeló, pero que en realidad, digamos, pasa del estado líquido al sólido. Esto ya lo saben, lo estudiaron 20 veces desde la secundaria, sólido, líquido y gaseoso. Acá están puestos en inglés, pero se los menciono rápidamente. De lo más sustancioso en todo lo que vamos a ver está esta parte, ¿no? De líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido. Por lo menos, digamos, en toda la parte de producción meteorológicamente hablando. ¿Hay algunas que tienen que ver con esto, digamos, de líquido a sólido y de sólido a gaseoso? Sí, algunas hay. De hecho, esta otra es la otra parte importante cuando estemos hablando de los procesos de heladas, ¿no es cierto?
pero la más importante a nivel climático es esta de sólido de gaseoso a líquido, donde tenemos temas importantísimos como la evapotranspiración o la condensación, que es lo que vamos a estar hablando en un ratito para generar la precipitación. Y sepan esto, recuerden esto que ya se los mencioné, es un rendimiento calórico en este intercambio muy alto, 600 calorías por gramo, digamos, de agua que está cambiando de fase, sin expresar cambio de temperatura en el medio en lo cual está ocurriendo. Por eso se llamaba calor latente. ¿Sí? También es importante de sólido a líquido, bueno, ahí lo tienen. Tienen el melting o el de derretido o el freezing o congelamiento, ¿no? Congelamiento, descongelamiento, o le llamaban también fusión y le llamaban... bueno, se me escapan los nombres o los sinónimos que pueden haber utilizado para este tipo de proceso. Cualquier cosa después me lo preguntan y lo aclaramos, si es lo mismo o no. Y lo que yo les mencionaba de que el rendimiento calórico también es importante, de hecho, algunos formas, digamos, de control de heladas se valen de este intercambio de calor, lo vamos a ver con detalle cuando llegue la clase de heladas, pero de todas maneras, si ustedes lo comparan, estas 80 calorías respecto, digamos, de lo que es la fase de gas a líquido, fíjense en que es prácticamente 8 veces menor, ¿no? O sea, de líquido a sólido que de líquido a gaseoso y viceversa. ¿Mm? Si yo considero alguna otra que no se me ocurre, sí, se me ocurre agrometeorológicamente, hay un fenómeno, ¿sí? Que es cuando se evapora, ¿sí? Hielo desde algunos cultivos, que después vamos a ver lo que es lo que se denomina control por riego por aspersión. Si se llegara a cortar el riego por aspersión y el hielo se evapora, pasa directamente por sublimación a gas. Y entonces estaría quitando del vegetal a razón de 680 calorías por gramo, lo cual hace que me queme todo el cultivo. Después lo hablamos con detalle, pero hay ejemplos agronómicos para hablar también de sublimación. O la sublimación es cuando los esquimales secan la ropa, ¿no? Que lavaron en el iglú, la ponen a secar, automáticamente se congelan a la temperatura de los polos. Y después se secan pasando directamente de sólido a gaseosa, a vapor de agua. Lo terminan de ver por ustedes y quedan preguntas en términos de los intercambios estos, de los procesos, lo aclaramos. Y acá entramos un poco en el tema, digamos, de lo que ustedes conocen como humedad atmosférica, que en realidad es poco lo que ustedes manejan. Creo que básicamente lo único que conocen de humedad atmosférica a esta altura, si no han hecho el curso, es cuando se habla de la humedad relativa, ¿no? Y justamente es uno de los ejemplos menos viables. ¿Por qué? Ahora lo van a entender un poco mejor. Porque es término relativo. Y algo que es relativo es porque no es absoluto. Entonces habla muy poco inherentemente de la variable en sí misma. Ahí les vamos a explicar un poco. Dice índice de la humedad atmosférica y el más fuerte de todo, como todos los demás índices, cuando hablo de un absoluto, ¿no? Físicamente hablando, que es el HA o humedad absoluta. ¿Y qué es la humedad absoluta? Bueno, la humedad absoluta es tratar de medir ese vapor de agua que está mezclado con el aire de la atmósfera terrestre. ¿Y cómo puedo hacerlo? Una de las formas, la humedad absoluta, es tratar de establecer la relación entre la masa de ese vapor de agua respecto al volumen que ocupa. ¿Mm? Básicamente la unidad física son los gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire perciente. A determinada condición. Esto está vinculado absolutamente a la ley de los gases, por supuesto. Y la expresión física para calcularlo es esta que yo les pongo acá, que la tienen ahí en la guía, ¿no? Dice que la humedad absoluta se calcula como una constante, en este caso ese 16,75, fíjense en la unidad de equivalencia que tiene, dice gramos por Kelvin sobre metro cúbico por hectopascales. ¿Para qué? Para que cuando se simplifique me esté dando, digamos, los parámetros de humedad en gramos metro cúbico. Si este valor ¿cómo que se llama? En realidad, esto no fuera hectopascales,
sino que fueran milímetros de mercurio, que era la unidad que se daba antiguamente para la medición de la presión atmosférica por el barómetro de Torricelli, que después van a hablar un poco con Ariel, este valor era, si no recuerdo mal, 279. Lo pueden encontrar en la bibliografía, cuando esto acá eran los milímetros de Hg. ¿Mm? Hay una equivalencia entre uno y otro. No importa, lo que ustedes van a estar utilizando en términos generales es este valor que está expresado acá, 21675, como unidad, digamos, de equivalencia para las, ¿cómo se llama? Las unidades actuales. Y acá aparece algo que vamos a estar hablando ahora seguidamente. Dice TD en hectopascales, y la temperatura en grados Kelvin es la temperatura del aire, pero en términos de temperatura absoluta, ¿verdad? Acá no hay mucha ciencia. Ahora, en este TD, en hectopascales, ¿qué significa? Bueno, ahí se los voy a anticipar, lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Este TD es tensión de vapor o presión parcial de vapor que esté ejerciendo ese vapor de agua como componente gaseoso de toda la atmósfera. Por ahora déjenmelo ahí, ¿sí? O tensión de vapor actual, o presión parcial de vapor actual, para contemplar esa expresión de humedad absoluta. Termino de darles estos índices de relación y después avanzamos con esto de la presión parcial. Otra forma también podría llegar a ser lo que se denomina más utilizado en meteorología, básicamente a nivel de modelos y otras cosas, que es la humedad específica. Es otra forma de expresar también la humedad, pero que en vez de ser en relación de masa sobre volumen, como lo era en este caso, ¿ven? Esto era masa sobre volumen, acá lo que tengo es una relación de masas. ¿Mm? ¿Y qué tengo? La masa de agua, MW, que es mass of water, ¿sí? Más la masa de aire seco. Entonces, ¿cuánto representa la masa de agua respecto de la masa total del aire que yo esté considerando? Eso es lo que se denomina humedad específica. Y son los gramos de vapor sobre el kilo de aire húmedo. Pero como el kilo de aire húmedo es variable de acuerdo a los gramos de vapor de agua, cuando yo tengo un aire más húmedo o un aire más seco, me está cambiando el denominador, con lo cual me cambia la humedad específica. No es un buen representante por ese sentido. Entonces lo que se termina utilizando es meteorológicamente, para que no me cambie el denominador, utilizar lo que se denomina en términos de masa la razón de mezcla, que es algo muy parecido, pero que es la masa de vapor de agua, nada más que sobre la masa de aire seco. Dejo digamos, separado los gramos de vapor de la masa de aire seco para que no me lo ponga en términos variables. No voy a andar sobre esto porque no tiene sentido meteorológico, o por lo menos agrometeorológico para nosotros. Sepan de qué existe y de que son, digamos, formas de expresión que en algunos cálculos se pueden llegar a utilizar o pueden llegar a representar a nivel meteorológico algunos aspectos relevantes. Quédense más que nada con esta parte que hablamos de la humedad absoluta, ¿sí? Que en última instancia, digamos, es lo que nos va a rendir la cantidad de gramos de agua que nosotros le podamos exprimir a una masa de aire para alguno de los procesos que vamos a ver de condensación en lo sucesivo. Espero se haya entendido la expresión de la humedad absoluta, y cualquier cosa me lo ponen en el chat. Dado eso, ahora sí podemos hablar de esa TD que hablábamos, o presión parcial de vapor, y que es la parte de total de la presión atmosférica debida al vapor de agua. Hasta ahora, cuando hablamos de atmósfera, siempre hablamos de la composición media de la atmósfera como aire seco. Ahora le estamos agregando justamente el vapor de agua como gas,
y dijimos que era tan relevante, a pesar de ser tan poquito, por justamente todo este intercambio de energía, como el calor latente, etcétera, etcétera, que lo íbamos a separar para su análisis y lo íbamos a tratar en un tema en especial. El CT que estamos viendo, la presión parcial de vapor o TBA. ¿De dónde viene TB? ¿Por qué no le pongo PA? Bueno, se puede ponerle PA como presión parcial de vapor. Viene de un antiguo término que se mantiene, que era el de tensión en vez de presión. La verdad que últimamente a mí me está gustando cada vez más presión parcial que tensión, porque tensión pareciera ser una presión negativa, ¿se dan cuenta? Y en realidad la presión que está ejerciendo el vapor de agua agrega a la presión atmosférica que ya tenemos en la atmósfera. Si yo a la presión normal le agrego el vapor de agua, la presión parcial de ese aire húmedo aumenta no mucho, un poquito, miren cuánto. Ahí tienen, podemos decir de que la presión normal de la atmósfera, ahí lo denomina como P0, es 1015 hectopascales. En realidad, una atmósfera en término medio planetario, el valor meteorológico, recuérdenlo si quieren, es 1013,3 hectopascales. Esa es la que denominan como presión normal media a nivel del mar. Ahí lo redondeó a 1015 aproximadamente. De esos 1015, para hacer la cuenta más redonda, si considerábamos lo que le dimos la primera clase de atmósfera en términos porcentuales de la atmósfera de los distintos gases a nivel de la superficie, teníamos el 78% que era nitrógeno, ¿recuerdan? Bueno, obviamente, de los 1015, más o menos 780 hectopascales de presión corresponden al nitrógeno, a la fuerza que está haciendo el nitrógeno. 21% era de oxígeno, obviamente tenemos unos 210 hectopascales que corresponden al oxígeno. Y después el resto de los gases me aportarían el dióxido de carbono, gases nobles, xenón, radón, argón, qué sé yo, había un montón de mezcla. Eso en términos de la composición del aire seco agregan unos 10 hectopascales más. Hasta acá, si hacemos la cuenta, ¿cuánto tenemos? Tenemos 780 más 210, 990 más los 10, estaríamos cerrando en aproximadamente unos 1000 hectopascales, ¿se dan cuenta? Nos estarían faltando ¿cuánto? Estos 15, que son los que en promedio agregaría en la composición del aire húmedo el vapor de agua. Y usted me dice, y al final esta presión parcial de 15 modifica un montón de cosas justamente con todos los parámetros de entrada y salida de ese vapor de agua en ese aire seco, ¿no? Esta es presión parcial de vapor, si ustedes quieren le pueden llamar PA, ¿sí? O, como lo tenemos en casi toda la bibliografía, nosotros lo llamamos tensión de vapor actual. Este es el TBA, el famoso TBA. Y es realmente la presión que está ejerciendo en determinada atmósfera, en determinado lugar, y que obviamente esa tensión de vapor actual, ya sea en alguna medida de presión, milibar, hectopascales, milímetro de mercurio, la que se utiliza normalmente ahora homologada es esta de hectopascales, que son, digamos, los centenares de pascales. Antes era la milésima parte de una varia, otra medida de presión, repásenlo en todo caso, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, meteorológico, es el mejor índice del contenido de vapor de aire. ¿Por qué? Porque es función directa, digamos, de ese movimiento que tiene que ver con la temperatura y cómo se expresa en términos de presión por las leyes de los gases. Ese contenido de vapor de agua en la atmósfera no es ilimitado, llega a un límite y dice no entro más. ¿Cuál es ese límite? Ese límite es máximo para el aire, ¿sí? Y se lo denomina saturación. Cuando se alcanza, ¿sí?, el valor máximo posible de presión parcial a determinada temperatura y presión de una atmósfera de ese gas, como gas, el vapor de agua, decimos que el aire está saturado de humedad, está saturado de vapor de agua.
y esa saturación se va a convertir en lo que denominamos la presión o la tensión de vapor de saturación. Es como si fuera el máximo posible en tamaño de un recipiente por presión y temperatura para poder almacenar vapor de agua en esa atmósfera. ¿Está claro? Es un concepto muy fuerte el de saturación de atmósfera. No quiere decir de que el agua esté líquida todavía, no, hasta ahí es vapor. Cuando se alcanza la saturación, obviamente el agua, es decir, si yo quiero agregar más vapor de agua, es un equilibrio dinámico. Va a poder entrar un poco más de vapor, pero indiscutiblemente va a tener que salir parte del vapor que ya está en agua líquida. ¿Esto cómo lo puedo representar? Vamos a suponer de que yo tengo un recipiente cerrado, seco, ¿está? De repente a este recipiente una pecera cerrada, le agrego agua líquida. Empieza a llenarse acá abajo agua líquida. Como el aire que estaba acá arriba estaba seco, parte de este agua líquida va a tratar de vaporizar. Entonces va a empezar a ver acá vapor de agua, va a empezar a aumentar la TVA. ¿Infinitamente? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que a la temperatura que esté dado este recipiente, ¿sí? Y la presión que tenga, es decir, mira, pude vaporizar tanta cantidad de moléculas, tanta humedad absoluta, tantos gramos por volumen que yo tenga en esta pecera cerrada. Ahora, en ese momento, ¿sí? No volvía vapor de agua a la fase líquida. ¿Por qué? Porque todavía ese aire estaba seco. En la medida, digamos, de que esto se sature y se alcance la tensión de vapor de saturación, se va a empezar a dar en principio más chiquito y después se va a llegar a un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero pasar del agua líquida a la fase vapor una nueva molécula de agua, de lo líquido a lo gaseoso, bueno, alguna de la gaseosa va a tener que volver a lo líquido. Ahí se establece el equilibrio dinámico a nivel de saturación o TBS. ¿Mm? Y es en el valor máximo posible. Espero se haya entendido este concepto. Si no, me lo preguntan después cuando continuamos. Dice el contenido de vapor de aire, el contenido de vapor de agua del aire saturado es función exclusiva de la temperatura. Borro esto para que no interfiera, ¿sí? Y quiero que se conserven con este. Yo esto ya lo había mencionado en la clase pasada cuando hablaba del gradiente adiabático seco y el gradiente adiabático húmedo. Yo les dije, el gradiente adiabático seco es lineal, ¿sí? Es válido en ascenso y en descenso de una burbuja de aire y es aproximadamente, teóricamente, de 1 grado cada 100 metros, 0,98. Habíamos dicho cambiando 100 metros de altura de subida y bajada. Mientras que yo le dije, digamos, que el gradiente adiabático húmedo es función de la temperatura. Bueno, obviamente es lo que estamos diciendo acá también. ¿Y cómo se lo ve? Se lo ve empíricamente a través de la relación esta que está acá. Se determinó en laboratorio, punto por punto, todos estos valores que ustedes tienen de la tabla, de la tabla que ustedes están viendo parcialmente acá, ¿no? Ven que dice adaptado de la Smithsonian Meteorological Table. Se experimentó durante mucho tiempo y se fue midiendo, digamos, en función de la temperatura y se estableció, digamos, de que la presión parcial ejercida por el vapor de agua en el aire cuando cambiaba la temperatura era una relación de tipo no lineal, sino exponencial. ¿Mm? Se lo vio empíricamente. Empíricamente significa experimentando. Y luego de que se experimentó mucho físicamente con eso, se adaptaron distintos tipos de modelos como son esta fórmula. Esta en particular, esta fórmula de TBS, es la fórmula de INRA, del Instituto Francés, digamos, que yo les mencionaba, del INTA francés. No del INTA francés, del INRA, del Instituto de Investigación
agropecuaria de Francia, ¿no? El INTA nacional, dicho sea de paso que me pidió Rafael que les aclarara que yo en algún momento hice un comentario como que el INTA nacional era desprendimiento del INRA y no es así. Son instituciones que han tenido evolución, se dedican más o menos a lo mismo, pero han tenido orígenes completamente distintos, ¿no? De hecho, el INTA es dependiente más que nada de la Secretaría de Agricultura con fines de investigación. Se dio más o menos paralelamente, un poco antes tal vez el INRA, pero no mucho, allá en Francia, pero bueno, como institutos nacionales de investigación agropecuaria. El INTA nuestro, ustedes en la guía tienen otra fórmula más del tipo polinómico, que les diría que a nivel meteorológico es de más aplicación general que esta, inclusive para la parte meteorológica. Pero para la mayor parte de las aplicaciones que nosotros utilizamos, esta fórmula del INRA anda lo suficientemente bien. De hecho, inclusive la tienen tabulada, así que no habría problema, ¿no? Pueden utilizar o la tabla o directamente lo que les sea más cómodo. La expresión esta matemática de 6,11 por E es el número E, ese 2,71, si recuerdan de matemático, es la base del logaritmo neperiano natural, elevada a la 17,27 por T, que es la temperatura del ambiente, sobre 237,3 más T, las temperaturas, recuérdenlo siempre para este tipo de modelo, como temperaturas absolutas, expresado en grados Kelvin. ¿Bien? Les da la expresión que ustedes tienen, grado y décima, en la tabla acá. Por ejemplo, para 00 es 610, 78 hectopascales. Para 10,5 grados yo tendría que venir acá, en la tabla, 10,1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo entiendo esto? Entiendo que la presión máxima a presión normal de una atmósfera sobre superficie, la máxima presión que puede ejercer el vapor de agua a 10,5 grados es 12,69 hectopascales. Eso significa, lo puedo sacar de tabla, o si hubiera puesto acá la temperatura en 10,5 expresado en Kelvin, o sea que hubiera puesto 283,5 y hago toda esta cuenta, me tiene que dar este mismo número. Espero me hayan comprendido. Si yo punto a punto grafico esta función de TBS, me daría esto que yo tengo acá y que es fundamental de que ustedes manejen. Este es el nomograma de las fases del agua, si ustedes quieren. Si yo les planteo dividir esto de esta manera, ¿sí? Ustedes fíjense en que por debajo de la curva de saturación, si yo estoy en cualquier zona por acá abajo, el agua, independientemente de la temperatura que sea, está en fase gaseosa. Acá están como gas, ¿bien? Mientras que si estoy por encima, digamos, de la saturación, obviamente cuando pasa hacia allá, el agua va a condensar y va a pasar a lo que se denomina la fase líquida del agua. Y si me voy hacia allá desde la fase líquida saturada, pero estoy por debajo de 0 grados, en agua pura, ¿sí? A una atmósfera, va a pasar a la fase sólida. Espero que lo comprendan. Ahora, si yo estoy por acá abajo, ¿sí? ¿De qué manera está el agua? Bueno, espero me hayan entendido. Les dije, todo lo que esté por debajo de la curva de saturación es en forma gaseosa, aunque esté por debajo de 0 grados. Lo que pasa es que los intercambios que se dan a este nivel son los que yo les dije de evaporación o condensación, mientras que los que se den a este nivel probablemente vayan a ser de sublimación. Borremos todo esto. Espero que lo hayan entendido a eso, si no me lo preguntan. Ya tenemos la curva esta graficada. Esto que está dibujadito acá, por si alguien seguramente lo va a querer preguntar, esta curvita roja que está acá abajo, bueno, esto que está en azul es el parámetro, digamos, de la curva de saturación por debajo de 0 grados para lo que se denomina agua subenfriada. Yo puedo en algunos casos
tener agua por debajo de 0 grados y todavía no estar como hielo. Es un poco meteorológicamente complejo, es porque no hay superficie activa de intercambio, es lo que pasa en la alta atmósfera con las nubes, cuando no hay núcleo de condensación, no me quiero adelantar, pero es agua subenfriada y físicamente pasa esta curvita azul. En cambio, esta parte roja cambia un poco la curva de saturación cuando en realidad es ya de la fase hielo. ¿Se dan cuenta? Cuando estoy por debajo del 0 grado, pero no es agua subenfriada, sino que ya el agua pasa a congelarse. Tiene algunas implicancias un poco más que nada meteorológicas, ¿no? Y después lo vamos a ver en los términos de ciclometría, cómo se diferencia. Es cómo en algunos procesos satura o no respecto del agua o del hielo. De todas maneras, antes que entrar en este detalle, prefiero avanzar más en el concepto general de los parámetros de humedad y en todo caso cuando hablemos de condensación podemos llegar a hablar un poco más de esta diferencia que hay de una u otra pequeñita curva de saturación por debajo de los 0 grados. Es un detalle para ustedes en este caso. Primero, prefiero que entiendan la relación en general. Dice, humedad del aire y tensión de vapor actual. ¿De dónde sale? Porque yo acá hablé lo que era, pero no les dije hasta ahora de dónde, cómo hacía para medir la tensión de vapor actual. Les dije que era la presión parcial ejercida por el vapor de agua dentro de un recipiente que tenía que ver con lo máximo que podía poner a una determinada temperatura, que era la TBS. Pero yo no les dije, ese recipiente a determinada temperatura puede o no que esté lleno de ese vapor de agua. La TBS, si el recipiente está lleno, va a ser igual a la TBA y estará saturado. Pero si hay mucha temperatura y no hay mucho vapor de agua, porque estoy en un clima que es más vale más seco o intermedio, bueno, yo tengo mucha temperatura, tengo mucho lugar para meter vapor de agua, pero todavía no lo saturé. Ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo hago para tener una relación que me permita observar eso? Eso lo hago a través de lo que es la determinación de la tensión de vapor actual. Y se hace utilizando lo que yo les mencioné previamente en la clase pasada cuando hablábamos de temperatura del aire, que había dos instrumentos que eran iguales, pero que eran el termómetro seco y el termómetro húmedo, estaban construidos iguales, con la excepción de que el termómetro húmedo tenía una telita de algodón que le denominábamos muselina y que vestía el bulbo del termómetro y le permitía, digamos, medir cosas un poco distintas. La relación que se va a establecer entre ambos para la determinación de la TBA es esta que yo les presento acá. Dice, tensión de vapor de saturación H. No, por favor, no me confundan esto con la TBS. Es la TBS pura y exclusivamente para el termómetro húmedo, ¿sí? Y es en el único lugar que lo vamos a estar utilizando de esta manera. Hay una forma física en la cual muestra de que utilizando, digamos, en la fórmula anterior, en esta fórmula, cuando yo pongo acá el termómetro húmedo, me permite calcular esto que yo les dije en este momento, ¿no? La TBSH. Pero el TBSH no es TBS. Se utiliza pura y exclusivamente para el cálculo de la TBA por ciclometría, que es el par de los dos termómetros seco y húmedo. Entonces tenemos determinar la saturación para el termómetro húmedo menos C por P, o lo pueden encontrar a presión normal como gamma en algunos, ¿sí? Esto es un coeficiente que es la constante ciclométrica, son estos valores que ustedes tienen acá, dependiendo del tipo de instrumental que utilicen, ya sea si es un ciclómetro ventilado o no ventilado. Bueno, el más normal del todo es el no ventilado, que es el que tenía, que yo les mostré, ahora les voy a mostrar de nuevo la foto del par ciclométrico en los abrigos meteorológicos convencionales del SMN, que decía que tiene este valor 0,0079 sobre agua o sobre hielo, que es lo que yo les mencionaba de la curvita esa roja, 0,00069, ¿bien?
O el otro que puede llegar a ser uno intermedio, es un ciclómetro más viejo de Asman que venía con un ventiladorcito. Bueno, es un detalle irrelevante para ustedes. Es un valor constante ¿por quién? Por la presión. Normalmente esto si yo lo multiplico por 1000 me da más o menos 0,79 o 0,80 aproximadamente. Esto si lo utilizo a nivel de presión normal es este gamma que yo les digo, ¿sí? 0,79 o 0,8. Pero ¿por qué prefiero darles este C por P? Porque si ustedes van a vivir en una localidad montañosa y lo tienen que aplicar a 1000 metros de altura, la presión normal no va a ser 1003 hectopascales, va a ser bastante menor, con lo cual les va a cambiar este valor. Así que les dejo mejor la expresión general. Y después, ¿quién es esto? TSH, TS menos TH, perdón. Es la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo húmedo. Obviamente es el par psicrométrico y es lo que se denomina diferencia psicrométrica. Esta es la diferencia psicrométrica. ¿Sí? Directamente viene de restar el termómetro seco al termómetro húmedo. ¿Y qué es lo que obtengo? Ahí lo tienen, ¿ven? Ya lo habíamos mencionado, hacemos un pequeño refuerzo. La humedad relativa es una cantidad fácilmente medida a través de los higrómetros, cuál es el material de cabello corresponde. Esto es humedad relativa, no tendría que estar acá. Ahí está el par psicrométrico, ahí está el detalle, bulbo seco, bulbo húmedo, los dos termómetros son exactamente iguales. ¿Mm? Y acá les agrego yo algo. Cuando decimos que se da las diferencias psicrométricas, ¿sí? ¿De dónde proviene la diferencia psicrométrica? Supongamos de que el bulbo seco esté marcando en esta condición, qué sé yo, 15 grados. ¿Sí? El bulbo húmedo normalmente puede estar marcando o 15 grados o menos. ¿Sí? ¿Cuándo va a marcar 15 grados? ¿Cuándo va a ser igual el seco que el húmedo? Bueno, cuando no pueda evaporar agua de acá. Eso significa de que si están iguales, el ambiente está saturado de humedad. Estamos en saturación. Entonces, básicamente, esos 15 grados me van a estar diciendo, digamos, al valor, si lo busco en tabla, que va a ser el TBA igual al TBS. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo, digamos, pasar agua líquida al estado gaseoso. Ahora, si se empieza a marcar la diferencia psicrométrica, quiere decir de que el valor del termómetro húmedo es menor a 15 grados. ¿Cuánto será? 14, 13, 12. Será en función de la cantidad de agua que pueda pasar de la fase líquida a la gaseosa. ¿Por qué? Porque el aire está insaturado de humedad. Cuando el aire está insaturado de humedad, se va a evaporar. ¿Desde dónde? Desde la muselina que está alrededor del termómetro, la mayor parte. ¿Se dan cuenta? Y cuando se evapora ese agua líquida, se está arrastrando a razón de las 600 calorías por gramo. Recuerden siempre esto, como calor latente de vaporización. En ese arrastre, digamos, de calor, ¿a quién se lo van a estar sacando? Se lo sacan fundamentalmente ese calor al bulbo del termómetro. Y al sacárselo al bulbo del termómetro, hacen de que el mercurio en el termómetro baje. De ahí arranca el concepto de diferencia psicrométrica. Espero lo hayan entendido, si no me lo vuelven a preguntar y lo establecemos. Es lineal en tanto y en cuanto más cantidad sea evaporada, linealmente más calor le van a quitar a ese capilar del bulbo húmedo, ¿bien? Y mayor va a ser la diferencia, digamos, entre el bulbo seco y el bulbo húmedo. Con lo cual la diferencia es mayor, la diferencia psicrométrica, y me va a estar dando, obviamente, una TBA más baja respecto de la TBS. Es como que tengo un envase para meter agua, vapor de agua, que es la TBS grande, pero dentro de ese envase no tengo mucho contenido como vapor, que es la TBA. ¿Y quién es la humedad relativa? Bueno, ahora sale mucho más fácil de quién es la humedad relativa. ¿Es relativamente a qué?
es relativamente a cuánto contenido de vapor tengo dentro de ese envase que denominamos TBS o tensión de vapor de saturación o presión parcial de saturación a esa temperatura del contenido que tenga adentro. Entonces se define a la humedad relativa como la relación porcentual entre la TBA y la TBS. ¿eh? TBS es mi tamaño de envase para vapor de agua según la temperatura y TBA es el contenido que relativamente tiene adentro. Multiplicado por 100 si ustedes lo quieren poner en términos de humedad relativa. Dice, la humedad relativa nos indica cuán cerca o lejos estamos de la condición de saturación. 0% humedad relativa indica que yo tengo un aire, no importa la temperatura, un recipiente grande, un recipiente chico, pero el 100%, ¿cómo se llama? Pero el contenido de ese envase para meter vapor de agua está vacío. Mientras que si yo tengo, independientemente que sea un envase grande o chico según temperatura, si está lleno, me dice de que está saturado. Y TBA es igual a TBS. Tengo un recipiente para meter vapor de agua y además está lleno, que es la TBA. Notar que la humedad relativa es función, digamos, del contenido de vapor y de la temperatura, por lo cual la humedad relativa no es un buen indicador de la cantidad de vapor de agua en el aire. Eso es lo que yo les trataba de decir cuando me decían, no, bueno, pero en invierno, qué sé yo, hay mucha humedad, 100% humedad relativa. Y no, y bueno, si yo estoy a una muy baja temperatura, el tamaño de envase para meter vapor de agua es muy chico. Así que seguramente va a estar lleno de vapor de agua, pero no significa de que ese aire tenga mucho contenido de vapor. Este es el motivo por el cual nosotros usamos como desempañador el aire acondicionado del auto. ¿Por qué? Porque bajar la temperatura rápidamente lo insatura como para que se evapore y el agua esa que está condensada contra el vidrio enseguida se desempaña. Mírenlo en este caso. Dos humedades relativas iguales, 70%, si lo estoy considerando ¿cómo que llaman? Una estación intermedia, podemos decir primavera o un veranito no muy cálido, la TBA, ¿sí? Es 16,36 hectopascales y que es una humedad absoluta de 12 gramos metro cúbico. Mientras que la misma humedad relativa, si yo lo estoy tomando más vale en un día de invierno, fíjense que la presión parcial que está ejerciendo es muchísimo menor. ¿Sí? Es prácticamente la tercera parte, 5 hectopascales de más de 15. Y la humedad absoluta son realmente 3 gramos por metro cúbico, o menos de 4 gramos por metro cúbico. Ahí se van dando cuenta de que la expresión de humedad relativa, ¿sí?, es justamente, como lo indica su nombre, muy relativa a qué, en función de la temperatura. Espero haya quedado clara la expresión de humedad relativa, y si no, ahora lo vamos a practicar. Y acá les voy a mencionar, digamos, los otros dos parámetros que nos restan entender en el funcionamiento, digamos, de los parámetros de humedad del aire, que son, uno de los conceptos fuertes es el punto de rocío, o temperatura, si ustedes quieren, del punto de rocío. Se mide en grados centígrados. Temperatura del punto de rocío. Y se define como la temperatura a la que una masa del aire alcanza su saturación. En general, lo que se hace es disminuir la temperatura de la masa de aire. ¿Para qué? Para que si no estaba saturada, se sature. Eso es lo que pasa en la mayoría de los procesos meteorológicos cuando hay un ascenso adiabático de una masa de aire. Se llama, ¿cómo que llama? Ascenso adiabático, y se produce la saturación por el enfriamiento adiabático de esa masa. Y obviamente la medición de lo que esté faltando para saturar es lo que denominamos déficit de saturación, ¿sí? Y es la relación, digamos, existente entre, perdón, acá está, esto está mal, me equivoqué acá yo, esto es al revés. Lo tacho porque esto está mal. Esto es, se ve que lo escribí pensando en una cosa y puse otra. Es la TBS menos la TBA, que es cuánto me está faltando para, ¿cómo es que se llama? Para completar ese envase para meter vapor de agua. Después yo les voy a pasar rectificada
la presentación esta. Se ve que estaba pensando en humedad relativa y ya lo tenía antes. El déficit de saturación acá está definido bien. Se define como la presión parcial de vapor de agua en el aire que falta para alcanzar la presión de vapor de saturación. ¿Sí? ¿Cuánto más presión parcial puedo agregar como vapor de agua a esa masa? La fórmula es TBS menos TBA. ¿Mm? Y acá yo les propongo intentar mostrarles gráficamente cuál es cada uno de estos componentes que estuve hablando. Bien. A ver si lo logro hacer lo más prolijo posible. Dibujo un punto cualquiera, acá. Ahí dibujé un puntito, lo voy a marcar bien así. ¿Sí? Yo tengo una masa de aire que en determinado momento tiene esta condición. ¿Esta condición de qué? Esta condición de temperatura y de humedad. Mírenlo de esta manera. Si yo bajo acá, bueno, asuman de que esto era más o menos lineal, ¿no? Vamos a suponer de que yo lo leí en el abrigo meteorológico y esta masa de aire tiene un termómetro seco de 29 grados, ¿sí? 29 grados centígrados aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que me estaría faltando acá? Bueno, me estaría faltando que yo les diera un valor de termómetro húmedo y que por la fórmula de psicometría calculen quién, el TDA. El TDA lo tienen acá, con esa fórmula. Yo vengo para este lado, ¿sí? Y capaz que me da aproximadamente 21 de TDA. ¿Mm? Ahí tienen el TDA. Me salió mal, perdón. Vamos a poner TBA, ahí está, TBA, ¿sí? Que es aproximadamente 21 hectopascales, ¿sí? Bien, ya tengo el termómetro seco que lo leí en el abrigo y el TBA que lo desprendí de la fórmula de psicometría, con el termómetro húmedo, etcétera, etcétera. Después ahora vamos a hacer un ejercicio, si ustedes quieren, de psicometría, donde directamente ponen los dos valores de seco y húmedo y sacamos todo el resto de los parámetros de humedad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos están quedando? Miren, acá nos está quedando claramente, si ustedes quieren, lo medimos acá, este rojo de acá hasta acá en altura, es lo que yo estaba midiendo acá, ¿verdad? Este es mi TBA. Este es TBA. ¿Sí? Para esa temperatura, ¿quién es este? Hasta que toca la saturación, capaz que es 41, 42, contémplenme que yo lo estoy viendo en forma gráfica, yo estoy diciendo a 29 grados centígrados por tabla, ¿sí? Puedo calcular mi TBS, ¿recuerdan? Ese 6.11 elevado de 2,71, número E elevado a la 270 y pico de la temperatura. Bueno, acá calculo con mi 29 grados por tabla mi TBS. Me da, qué sé yo, vamos a suponer de que me dé aproximadamente 41. ¿41 qué? Hectopascales. ¿Eh? Si yo tengo que de 41, ¿cuánto representa este 21? Yo ya estoy haciendo la cuenta. Entonces la relación entre uno y otro, ¿sí? De cuánto representa este rojo de todo este verde, ¿sí? Yo hago que mi humedad relativa es igual a 41, perdón, a 21 sobre 41, si ustedes quieren, no en tanto por 1, sino en tanto por ciento, lo multiplico por 100 y esa es mi humedad relativa. Aproximadamente 50%. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que este pedacito rojo, que es la TBA, es cuánto contenido de vapor de agua tengo en función, ¿sí?, de todo esto que es lo que yo puedo meter vapor de agua antes de saturar en TBS. Y tengo más o menos ese aire por la mitad saturado. Eso me está expresando la humedad relativa a esa temperatura de 29 grados.
Ahora, ¿cómo puedo yo hacer para saturar, ¿sí?, ese aire? Bueno, está claro. Yo puedo saturar agregándole esto que me está faltando acá. ¿Que quién es esto que me está faltando acá? Bueno, no es ni más ni menos que el otro parámetro que yo les mencionaba en la cuenta, ¿no? Vamos a ponerlo en violeta. Este pedazo que me está faltando acá no es ni más ni menos que el déficit de saturación, que se calculaba como la TBS, que es todo lo que yo había puesto como verde, menos mi TBA. ¿Lo ven? Me estaría dando ese 41 menos 21, me está dando igual a 20, ¿qué? 20 hectopascales de presión parcial que todavía puedo agregar para saturar ese aire insaturado agregándole contenido de vapor de agua. Eso es lo que se denomina déficit de saturación. ¿Mm? Pero yo puedo saturar de alguna otra manera sin agregar más contenido de vapor de agua a ese aire. Sí, todavía lo puedo hacer. Y es el otro concepto fuerte que yo les mencioné. Yo estoy parado acá. Ay, ¿por qué esto se hace eso? Perdón, no quiero que se... Pero a veces se chisporrotea para el costado y no sé por qué. Si yo estoy parado acá en esta condición, yo todavía puedo saturar esta masa de aire si vengo para acá, ¿lo ven? Si yo llego acá, no agregué contenido de vapor de agua, sino lo que hice fue enfriar esa masa de aire. Es como si hubiera tenido este recipiente que era mi TBS, no hubiera sido un recipiente de paredes fijas, sino que de paredes elásticas, como que sería un globo que yo podía desinflar con agua adentro hasta que si tenía aire y agua, el aire sería la insaturación, yo haga que se desinfle ese globo hasta que empieza a salir agua, como que se saturó, achiqué ese globo desinflándolo. En realidad lo que le hice es bajarle la temperatura a la masa de aire, sin cambiar su presión parcial de vapor. ¿Se dan cuenta? El TBA se mantiene constante, yo me muevo por el TBA, enfriando la masa de aire. Esto es lo que pasa normalmente en un día. Cuando llego a tocar la saturación, sin cambiar el contenido parcial de vapor, digo que alcancé mi temperatura del punto de rocío. Acá está el punto de rocío, señores. Se los acabo de mostrar. Y capaz que en este caso gráfico me está dando aproximadamente que son unos 19 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si yo arrancaba en esta condición de humedad, a esta temperatura, tenía que enfriar esa masa de aire para que se llenara de vapor de agua. ¿Y qué pasa si yo sigo enfriando la masa? Bueno, si sigo enfriando ya no puede mantenerse acá el vapor de agua porque ya se saturó, entonces va a querer venir por acá. ¿Sí? Ahí realmente empieza a disminuir el contenido de vapor de agua. La presión parcial, si yo llego hasta 10 grados, va a ser el producto de la condensación. Y va a salir vapor de agua de alguna manera. O de lluvia, o de rocío. Porque no está del todo seca y nada más. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Ángel, ya lo muteé, no te hagas problema. Ah, bueno. Está bien. Ahora después continuamos con más ejemplos sobre esto, pero espero que se haya entendido el concepto, digamos, del punto de rocío. Y el punto de rocío, cómo se calcula? Bueno, justamente a la inversa de lo que calculábamos el TBA, ¿no? Asumimos de que saturamos esta masa con el TBA, decimos el TBA, fíjense que no cambia, el TBA en el punto de rocío es igual al TBS siempre, porque lo que yo hice es enfriar la masa, entonces TBA sin cambiar eran estos 21 hectopascales, lo hago que sea igual a mi TBS, porque lo que hice fue enfriar la masa hasta que saturó, y busco en el cuerpo de la tabla estos 21 hectopascales y me fijo qué temperatura representa en la tabla de TBS, o simplemente lo utilizo en la fórmula inversa que ustedes tienen en la guía, donde está despejado la temperatura de la fórmula de TBS.
Lo practicamos a ver si salen los ¿cómo que se llama? Los ejercicios de humedad del aire. Espero haber sido lo suficientemente claro, ¿sí? Y acá me queda un cachito antes de hacer un receso y empezar a hacer una práctica de humedad, de decir, ¿cómo es normalmente la variación de la humedad del aire? Bueno, la variación más fuerte que va a tener va a ser o por aportes, digamos, laterales, que eso tiene que ver directamente con el tipo de clima y las fuentes de agua que haya para evaporar o para condensar, pero fundamentalmente la variación en un sitio donde no haya advección con transporte de humedad del aire va a ser a partir de la oscilación de la temperatura y cómo entra o sale, digamos, de la fase vapor a la fase líquida. Según la latitud, ¿m? Si hay más temperatura, hay más vapor, ¿sí? Siempre que haya posibilidad de evaporación, por supuesto. ¿Eh? General, a una temperatura de menos 20 grados, fíjense que la humedad absoluta es prácticamente ínfima, 1 gramo por metro cúbico. Mientras que si yo estoy en la faja intertropical, a 30 grados centígrados, si tengo agua para evaporar, puedo llegar hasta 30 veces más, 30 gramos por metro cúbico, para que tengan una noción de dónde tiene más relevancia el proceso a nivel planetario, ¿no? Por supuesto. Y a través del ciclo diario en los distintos lugares, tenemos que, por ejemplo, la humedad absoluta, si no tengo una advección muy fuerte, o sea, si no hay vientos que transporten, como pueden llegar a ser algunos procesos, ¿no? Ojo, tenemos, por ejemplo, el viento norte que en algunos días nosotros realmente vemos que sofoca por la cantidad de transporte de humedad que trae del norte, ¿no? Pero si estamos en un día que normalmente no hay mucho transporte, digamos, lateral por viento, lo que está pasando es que a lo largo del día, digamos, la humedad absoluta, los gramos por metro cúbico, no tienen una variación importante, pero sí van a tener una variación, digamos, en términos, digamos, de la temperatura del día. Dice, se hace mínima cuando es la salida del sol, ¿por qué? Porque es el registro, digamos, de la temperatura mínima, y va a ser máxima, digamos, después de la salida del sol y antes de la tarde. Ahí tienen cómo en términos generales, ¿sí? La humedad relativa se va a comportar, la humedad absoluta, digamos, es más o menos constante. Y a través, digamos, de la oscilación de temperatura, la humedad relativa se comporta en términos generales en forma inversa a la temperatura. ¿Por qué? Porque si la humedad absoluta no cambia, cuando la temperatura sube, la humedad relativa en general baja, porque si no cambio el contenido que tengo dentro del recipiente como TBA y lo que aumenta es el volumen del contenedor, de la TBS, para poner vapor de agua, obviamente la humedad relativa cae, ¿no? Si yo inflo al doble ese globo, el agua que tenía dentro representa la mitad de su volumen, con lo cual pasó de estar saturado al 100% a la mitad que es la humedad relativa del 50%. A través del año es más o menos parecido, obviamente con la oscilación, digamos, a través del ciclo anual en función de la temperatura. Va a ser máximo en invierno porque se van a alcanzar temperaturas más bajas y para un mismo contenido de vapor de agua se va a alcanzar más cerca la saturación, y va a ser mínimo en verano porque por las temperaturas más altas, si no cambió el contenido de presión parcial de vapor de agua en ese clima, obviamente se van a estar alcanzando los niveles más bajos en términos relativos. En el campo de la agricultura, la humedad relativa ahí es importante porque significa que haya o no saturación y cambio de estado, y puede llegar a ser importante en lo que se denominan enfermedades agronómicas de lo que son rocío o lluvias. Dice humedad relativa baja, alta evapotranspiración, puede haber estrés hídrico, o sea, falta de agua tanto atmosférico para el desarrollo de las plantas o en el suelo, o puede haber humedad alta, próxima a saturación y que crea ambiente de lo que yo les mencionaba para microorganismos como patógenos para las plantas, ¿no? Tanto hongos y bacterias.
Eso de hecho hay modelos agrometeorológicos como los de ingeniero Moschini de INTA Castelar, que son de pronóstico para fusariosis del trigo, para roya de la soja, que tienen que ver absolutamente con esto que yo les estoy mencionando. Ahí tienen el termohigrógrafo, ya les había mostrado la foto la otra vez, y acá les muestro un detalle de lo que es el elemento sensible para la parte de la medición de humedad, que son haces de cabello humano, ¿ven? Que están puestos acá en el montante del aparato con una palanca de relojería y que tiene la propiedad, digamos, de higroscopicidad el pelo humano, sobre todo de mujeres rubias, decían, lacio y virgen, pero virgen el pelo, no el dueño, que tiene que ver que se estira o se contrae de acuerdo al contenido de humedad que haya en el ambiente. Mientras mayor humedad hay, digamos, más se estira ese haz de cabello, igual que reacciona, digamos, a la palanca de relojería y está graduado y calibrado, obviamente, siempre contrastado contra el par psicométrico seco y húmedo, que en términos físicos, si la muselina está bien puesta, el agua es destilada y no está, como que llama, con sarro y está limpio, funciona físicamente muy bien. ¿Mm? Bueno, hasta acá tengo la parte de humedad en términos generales. Diríamos que cortemos un poquito y hagamos un espacio para trabajar. Si querés, Martín, ponemos algún ejemplo de la guía que tienen los chicos o alguna otra ejercitación. Si no, después arrancamos con la parte ya de condensación. ¿Mm? Y mira, si querés, yo tengo, digamos, lo que es la ejemplificación de la montaña, que está preparada para que los chicos me vayan haciendo las cuentas. Y Bueno, al final de eso, tengo el cuadro que ahí ya tengo tenés, que... cuando ya empezás el ejercicio de la montaña, vos ya les estás encarando dos valores como para Claro, arrancar y empiezan sí, con sí, todo el cálculo. yo ahí ya les pido que me hagan cálculos de este tipo que vos decís. Y aparte, al final de esa ejercitación, puse como 8, sí, 6 u 8 ejercicios de, de esto que mencionas vos, de, bueno, si tenés la temperatura, calcula tal cosa, tal otra. Si Ajá. querés, ahí uno... ¿Hay alguno, en alguno de esos ejercicios hay alguno que apliquen el de psicometría o no? Eso es lo que no me acuerdo. Si No, no, si no, lo que yo pediría, aunque sea hacer una sola cuentita con los que son los datos crudos, como decís vos, de salido del abrigo, ¿no? Los datos básicos de termómetro seco y claro. termómetro húmedo. No, quedaría bueno, quedaría agregar ese ejercicio entonces. Bueno, eso lo podemos plantear ahora, inventamos dos valores y ya está, ¿no? Como para arrancar. Dale, dale. Para que sepan cómo arrancar, digamos, un ejercicio de psicometría. Una vez que ya tienen determinada la TDA, el resto ya son todos los parámetros que vos le vas a hacer manejar. Claro. Bien. Eh, ¿Compartís vos? ¿Comparto yo? ¿Cómo hacemos? Arranca vos con ese ejercicio y después yo ya arranco con el de la nube. Buah. Entonces, esto lo borro.